Continuamos en Mesa Central. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México destacaron en su última minuta la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Atzayael Torres e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ¿a qué se debe esta incertidumbre que preocupa a los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México? Cabe destacar el número de veces que dice incertidumbre. Sí, 27 veces se menciona la palabra incertidumbre en las minutas, y al menos de las últimas 10 minutas es la que más ha mencionado la palabra. Aunque no todas relacionadas al próximo gobierno. Sí, no todas relacionadas al próximo gobierno, pero o sea, destaca pues que ha habido momentos con mucha más incertidumbre, ha habido momentos mucho más álgidos, mucho más complicados para el Banco de México en términos de las decisiones que tiene que tomar. Claro. ¿Cómo cuáles destacarías? ¿Qué momentos? Ajá. Bueno, por supuesto, previo a la elección de entrada, okay. Creo que era la elección de Estados Unidos. Exacto, llevamos todo un año ya con llevamos todo un año con negociaciones del Telecán. Claro. Vaya, creo que sí ha habido momentos. Y bueno, está preocupado porque no tiene cómo. Creo que también desde la semana pasada estoy viendo algunos memes que dicen, estuve viendo algunos memes, te lo juro, que decían, Andrés Manuel López Obrador va apenas a tomar posesión y que ya quieren que rinda su primer informe de gobierno, ¿no? Sí. Pues el Banco de México se sube también a esa petición, exacto. Se sube a esa petición también, exacto, porque pues le están exigiendo ya cómo es todo. A ver, señores, todavía hay un presidente en funciones. Claro, y hay que tomar en cuenta también, si hay un presidente en funciones, sí es el contexto. Sin embargo, también hay que ver algunos indicadores. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, ¿no? Tocó su máximo en julio, y esto te hace pensar, te hace suponer, inclusive también Fitch esta semana hizo una proyección, elevó el estimado crecimiento económico para el siguiente año con base en el optimismo que se está viviendo. Entonces, cierto es que a lo mejor los escenarios positivos que se tienen de la economía mexicana están basados a lo mejor en supuestos, en optimismos. A lo mejor sí habría que remitirnos a los fundamentales. Sin embargo, yo siento que en este momento no podríamos decir que existe una incertidumbre como tal, puesto que sí se han dado listas, sí se han dado pistas, y se han dado ahora sí que mecanismos concretos a través de los cuales se van a concretar los proyectos a partir del siguiente año. Se han dado, por ejemplo, ya presupuestos para el tema de las refinerías, para el tema de los trenes, o sea, sí le han puesto número a la casa, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y yo no lo veo reflejado al menos. Y también han puesto cómodos, es decir, el tema de los ahorros. El otro día entrevistaba a Risco, a Gerardo Esquivel, y le preguntaba sobre esta cifra superior a los 400,000 millones de pesos que venía en la revista Business Week, y confirmaba que en realidad son similares a los números que ellos tienen, que viene de una parte del combate a la corrupción, pero también el recorte de gastos como salarios, como prestaciones, recortes a los que se ha sumado, por ejemplo, el Poder Legislativo, que Morena va a impulsar también por ahí, y también el tema de la reorientación del gasto, quitar duplicidades, etcétera. En este sentido, el Banco de México lo que señala es: hay incertidumbre o dudas, que lo podemos llevar al tema de las dudas, por si las finanzas públicas van a seguir siendo sólidas, sobre todo cuando el gobierno ha anunciado diversos proyectos tanto de infraestructura como también de un mayor gasto social en el tema de las pensiones, el tema de las becas a los jóvenes, tanto estudiantes como mayores, que vayan a trabajar. Entonces, lo que el Banco de México menciona, pues, es ese tema. Es decir, yo entiendo la posición del Banco de México diciendo, funcionarios del próximo gobierno hablan de proyectos, le ponen números, pero pues todavía no vemos en el papel que sí cuadren esas cifras, ¿no? Que lo veremos pues hasta los próximos meses, hasta yo creo que a noviembre, principios de diciembre, cuando presente el próximo gobierno el presupuesto, y ahí entonces ya veremos las sumas, las restas, y veremos si están cuadrando los números. En tanto, pues me parece que el Banco de México seguirá, o el señor del Banco de México, porque es un miembro de la Junta de Gobierno, digo, también hay una mujer,
No sabemos ¿Quién quién fue, sea, no? pero bueno, este señor o señora del Banco de México, pues probablemente siga preocupado o preocupada de Fue el aquí a miedoso. diciembre. Digo, hay uno que, textualmente lo que dice, un miembro argumentó que la falta de detalles acerca de las acciones que tomaría la nueva administración en diversos ámbitos también acarrea riesgos para la evolución. Pero también hay otra parte donde dice, la mayoría destacó la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración. Es decir, o sea, no nada más es una persona, en general varios, en la sí. Junta de Gobierno existen estas dudas, existen estas preocupaciones y bueno, se asientan en las minutas. Y digo, sobre esto que decías que todavía ni siquiera toma posesión y ya le están exigiendo que rinda su informe de gobierno, yo creo que también es por la cantidad de proyectos que ya ha presentado, de planes, de estrategias. Digo, diario vemos una conferencia de prensa en la que presenta tanto a su equipo del próximo gabinete como planes, que tal vez eso no lo habíamos visto en otras Mencionábamos transmisiones. fuera del aire que incluso eso, o sea, podría ahorrarse muchas de las conferencias, ¿no? Enviar boletines y tal. O sea, la conferencia de hoy, por ejemplo, duró 15 minutos, hizo anuncio importante que era la fusión de Liconza y Liconza en el nuevo organismo que va a buscar garantizar la seguridad alimentaria. Algunos nombramientos de segundo orden, el secretario de Agricultura, ya lo sabíamos, y se acabó. Es decir, esto podría darse en un boletín y ya está. Digo, la estrategia de comunicación del presidente electo es así, pero ahora, justo por esa estrategia de comunicación, sí me salta un poco que de pronto haya preocupaciones como, es que no tenemos certezas o no tenemos los cómo del gobierno. Yo creo que si hay un presidente electo en la historia moderna de este país, que todos los días sale a decir, y ahora vamos con turismo, y este es el plan de turismo, y ahora vamos con desarrollo social, este es el plan. O sea, si ha habido un presidente electo que sale a dar información constantemente, que sale a dar números, y que también dice cómo, habla de los ahorros. Claro, falta muy bien el tema del teje y maneje, diría las abuelas, pero yo creo que sí da información. Sí me salta un poco Brinco mucho, este la señalamiento verdad. que se hace ahí en la Junta de Gobierno del Banco de México. Bueno, y también hay que destacar que dentro de esta incertidumbre se encuentra también el factor Telecán. Claro. Sí, por supuesto. O sea, vaya, hablas acerca de la nueva administración, pero también habla de todos los elementos que están, justo que son fuentes de incertidumbre, ¿no? Y por eso es que lo menciona tantas veces. Por supuesto, el Telecán, los pasos que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, que además tiene en septiembre ya la Junta, en donde seguramente va a subir. Por supuesto que también será importante la presión sobre el tipo de cambio. En fin, ya está haciendo algunas advertencias sobre la inflación, ¿no? Sobre los choques inflacionarios, si son transitorios, si no son transitorios. Creo que hay incluso un debate entre analistas de si son transitorios o no. Vaya, no es que el Banco de México la tenga fácil. Específicamente este tema de falta de información y por eso... No, y aparte, creo que de hecho, el banco no es el caso. en una parte del comunicado dice, necesitamos, palabras más, palabras menos, es importante el marco macroeconómico porque de esa manera el Banco de México tiene las herramientas para poder cumplir con su mandato. Es decir, me gustaría poner un ejemplo quizá un poco más práctico. En el caso de Turquía, ¿qué pasó? Su moneda se ha desplomado en los últimos meses, o el caso de Argentina, el peso empezó el año abajo que el de México y ahorita está en los 30 pesos. Bueno, son porque sus finanzas no son sólidas, es decir, el mercado no ve finanzas sólidas, un tema de deuda sólido, consolidación fiscal sólida, en fin, no ven las condiciones para una economía saludable y por eso pasan ese tipo de desplomes de las monedas. En el caso de México, hay que decirlo, pues su moneda ha sido bastante estable, al menos en el último año. Sí, si hacemos una fotografía del sexenio, pues me parece que ha sido terrible para el peso. Pero al menos en el último año, cuando hemos visto estos casos de otros países emergentes, pues el peso se ha mantenido gracias a esta estructura macroeconómica que bien que mal y que podrá ser muy cuestionada, pero también hay que decirlo, pues ha impedido que el peso le ocurra lo que otras monedas. Por tanto, el banco sí hace un énfasis en esto tiene que seguir así para que nosotros podamos controlar la inflación y por tanto, pues bueno, otras variables se mantengan, ¿no? Hubo una coordinación en todo momento a lo largo de este gobierno, hubo una sincronía, ¿no? Entre la política económica del Banco de México y lo que hacía el gobierno, ¿no? No, vaya, hubo ahí, ¿no? O sea, se llevaban bien se llevaban bien, exactamente, o sea, a ver, francamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso a final de cuentas repercute en esto y el hecho de que entre a lo mejor este estrés político
se está reflejando por completo. Y nada, lo único que esperaríamos, o yo creo que debería ser, es que pues Banxico tendría que ser a lo mejor posteriormente más claro en